Buenos días, Dios le bendiga. Y aquí estamos nuevamente amaneciendo con una palabra de vida. Y primeramente dándole gracias a nuestro Padre Celestial, porque a Él que siempre debemos darle la gloria y la honra, por su amor, por su misericordia, por su fidelidad para con nosotros, porque es quien todos nos los da, quien nos enseña a nosotros y nos muestra su poder cada día. Cada día el Señor nos muestra su poder, dándonos a nosotros aliento de vida, dándonos a nosotros un aire fresco, natural, dándonos a nosotros un sol resplandeciente, dándonos la oportunidad de poder levantarnos y darle las gracias todos los días a esta hora. Es un privilegio encontrarnos frente a esta transmisión y poder darle las gracias al Eterno, al Gran Yo Soy, al Alfa y la Omega, al que ha de venir, al que fue y al que es. Amén, por todos los siglos. Amén. Vamos a darle las gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos este día estar nuevamente frente a ustedes con sus palabras de Dios. Que el Señor Todopoderoso nos dé entendimientos, conocimientos, ¿para qué? Para que sus palabras sean leídas a esta hora y entendidas en cada uno de los oyentes que se encuentran frente a esta transmisión. Pidamos a Dios, al Padre, que nos dé la sabiduría, que nos llene del Espíritu Santo, para que nosotros comencemos de una buena vez a entender sus palabras de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a como Él quiere que nosotros podamos entender su palabra. Amén. Y vamos a leer hoy unos temas bastante importantes el día de hoy, y vamos a tratar de cómo podemos vivir en el Espíritu de Dios, cómo podamos vivir en el Espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo a nosotros nos indica a nosotros, pero vamos a comenzar en el libro de Juan, primeramente, en el libro de Juan 4, 21. En el libro de Juan 4, 21, que ahí está donde la mujer se encuentra allí en el pozo sacando agua, y Jesús, que estaba sentado allí, que caminaba, y Jesús le pidió agua a esta mujer. Jesús le pidió agua a esta mujer. Y vamos a leer un poco a ustedes de Juan 4, del 19, vamos a leerlo desde el 15, porque vamos a tratar de que el tiempo sea un poquito más corto para que puedan apreciar más el mensaje y puedan entenderlo más, que a veces tienen que irse a su trabajo y estamos empezando tarde porque ya saben que tú eres un poco quebrantado de salud. Entonces que vamos a comenzar a leer. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra de Dios es leída en el capítulo 4, versículo 15. La palabra de Dios lo siguiente: la mujer les dijo: Señor, dame esa agua, dame de esa agua, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús les dijo: ve, llama a tu marido y ve acá. O sea, Jesús le dijo a ella: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Les dijo la mujer: Señor,
me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decir que es en Jerusalén, en el lugar donde se debe de orar. Jesús les dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoran que le adoren. Dios es espíritu, y lo que les adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a explicarle un poquito aquí a ustedes para que puedan entender lo que dice nuestro Padre Celestial aquí. Saben que hoy en día hay muchos, nos llamamos adoradores de Dios, nos llamamos adoradores de nuestro Padre Celestial, pero para nosotros poder adorar a nuestro Padre Celestial, tenemos que adorarlo en espíritus y en verdad. Tenemos que conectarnos con Dios cada día con Dios. ¿Para qué? Para que no nos confundamos y creemos que nosotros podemos hacer estas cosas. Esto solamente que hizo Jesús fue la mujer. Ella le pidió a Jesús que le diera de esa agua, porque Jesús le dijo a ella, ya muchos de ustedes conocen la historia de esta agua en el pozo. Jesús le dice a ella: si yo te doy de esta agua, tú no tendrás sed jamás. Del agua que yo te doy, tú no tendrás sed jamás. ¿Por qué? Porque Jesús le empezó a darle la palabra de la vida. Jesús la desnudó por completos a ella, porque ella le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: no solamente tiene uno, 5 maridos ha tenido. 5 maridos ha tenido, le dijo Jesús. O sea, la desnudó. Pero esta mujer salió corriendo a la ciudad. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venir ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto es hecho. ¿No será este es Cristo? Viviendo en el Espíritu. Jesús estaba viviendo en el Espíritu. Y para nosotros comenzar a hacer cosas grandes, cosas maravillosas, cosas extraordinarias, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Pero para nosotros comenzar a vivir en el Espíritu, tenemos que hacer una comunión a diario con Dios, ayunar, orar sin cesar, no apartarnos de este libro, nunca podemos apartarnos del libro de la vida, de la palabra de Dios. Amén. Y vamos a continuar de estos dones espirituales de los cuales el Señor nos habla a nosotros aquí. En el libro de los Hechos 20:17, en el libro de los Hechos 20:17 dice la palabra de Dios lo siguiente: el discurso de pedida de Pablo en Mileto. Enviando pues desde Mileto, Efeso, hizo llamar a los ancianos de las iglesias. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he portado entre vosotros todo en tiempo desde el primer día entre Asia, y diciendo al Señor con toda humildad y con mucha alegría. O sea,
Pedro reunió a los ancianos y le dijo a ellos cómo él se había comportado, que él mostró la humildad, sirviendo al Señor con toda su humildad y con mucha alegría. Amén. Prueba que me han venido por las enseñanzas de los judíos. Escuchen esto, prueba que me han venido por la enseñanza de los judíos. ¿Saben qué pasaba? Saben que Pablo fue un hombre que fue educado con los judíos. Pablo fue un hombre estudioso, muy estudioso. Pero Pablo era un hombre que era quien perseguía a los cristianos para apresarlo, para azotarle, para matarlo. Entonces Pablo estaba pasando lo mismo que él hacía. Entonces Pablo estaba siendo perseguido entonces por los judíos, por los fariseos de aquellos tiempos, porque Pablo predicaba el evangelio de la buena nueva. Pero vamos a continuar para que ustedes puedan entender bien este mensaje de hoy. Dice en el 20, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles, le acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer. Escuchen esta palabra bien aquí, donde Pablo dice que ahora yo me voy, oigan bien, ligado en el espíritu. Por eso era que estos hombres de aquellos tiempos que decidieron servirle, hacían cosas extraordinarias, cosas que el hombre natural de hoy no puedes entender ni comprender. Porque que una vez que tú comienzas a hacer no tu voluntad, sino la voluntad de Dios, tú comienzas a vivir realmente en el Espíritu. Pero vamos a continuar leyendo en el 23 para que podamos darnos cuenta de qué Dios nos está dando a conocer hoy a nosotros. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Amén. Asimismo es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros hemos decidido caminar, escudriñar. A nosotros nos esperan persecuciones, como dice el apóstol Pablo, persecuciones, muchos testimonios, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, contar que sabéis mi carrera con gozo y en el misterio que recibí del Señor Jesús. Amén. Para dar testimonio del evangelio de gracias a Dios. Amén. Amén. A Pablo le fue dado el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Pablo comenzó a vivir en el Espíritu. Pablo, donde quiera que se movía en el Espíritu, porque Pablo quería dar un buen testimonio de Dios donde quiera que él llegaba. Es increíble, es interesante uno poder ver la actitud de este hombre. La actitud de este hombre y la decisión que el apóstol Pablo tomaba en cada llegada a una ciudad donde se encontraba. Pero había una misión, había una carrera que Pablo tenía que cumplir. Y solamente
yendo envueltos en el Espíritu, ligados al Espíritu Santo, podemos llegar a donde nosotros queremos. Podemos hacer esos milagros que estos hombres de la fe hacían. A veces nos encontramos en lugares hablando en lenguas. A veces nos vienen estos sentimientos que empezamos a llorar. Pero si ustedes pueden notar, hasta los artistas ponen a llorar un público, y a veces las canciones quizás no lo están invadiendo, quizás es el momento. Tenemos que darnos cuenta que realmente estamos recibiendo palabra de Dios, que estamos recibiendo palabra del Espíritu Santo. Amén. Y ahora es aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no es rehuido anunciaros todo el mensaje de Dios. Asimismo es, Pablo no se opuso de ninguna manera a que es anunciar el evangelio de Dios, a predicar la palabra de Dios. Pablo no le importó la cárcel que iba a enfrentar, las persecuciones, los rechazos. Pablo se decidió con la misma gallardía que Pablo andaba detrás de los cristianos. Entonces Pablo revocó esos a bien, porque Pablo no comenzó Pablo comenzó a vivir la ropa nueva, el vestido viejo. No, Pablo comenzó a vivir a Jesús en su corazón, cada día, a vivir ligados al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que cada día vivir en comunión con nuestro Padre Celestial, porque esto es lo que es de agrado a la presencia de nuestro Dios. Amén. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, el que es el Espíritu Santo os puesto por obispo, para que apacentar las iglesias del Señor, la cual él ganó por sus propias sangres. Amén. Miren bien lo que dice aquí. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para que apacentar las iglesias. O sea, nosotros debemos mirar por nosotros mismos, persuadirnos que realmente el obispo o el pastor o el predicador que esté puesto, ¿para qué? Para a nosotros mostrarnos, instruirnos en la palabra de Dios, sea una persona puesta por el Espíritu Santo, que realmente sea una persona que esté ligada al Espíritu Santo, que haga las cosas no de acuerdo a su voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Que esto fue lo que hizo Pablo. El apóstol Pablo decidió y comenzó a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al Espíritu Santo, no de acuerdo a su voluntad, sino a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que empezar a vivir a Dios en nuestras vidas, a Jesús en nuestras vidas como único Salvador personal. Tenemos que ligarnos a Él, reconciliarnos con Jesús cada día, que de esto es que nos habla aquí el apóstol Pablo. Continúa leyendo, dice así, dice, santo, puesto por obispo para que apacentar las iglesias del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Saben que Jesús murió en una cruz por ti y por mí. Y de esa sangre fue si Dios me eligió a mí, o ha elegido a quien ha elegido para que predique su palabra.
Debemos predicar el Evangelio de acuerdo a cómo está plasmado aquí en la Biblia, de acuerdo a cómo están asentadas las palabras aquí, sin añadirle nada, simplemente tal como está escrito aquí, con nuestros testimonios, con nuestro testimonio, con nuestro testimonio. La palabra de Dios debe ser predicada con nuestro testimonio. Amén. Porque yo sé que después de mí, partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Escuchen bien lo que dice el apóstol Pablo. Después de su partida de Pablo, dice Pablo, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. O sea, cuando el apóstol Pablo dice que entrarán a vosotros lobos rapaces, saben que muchas personas de hoy en día se visten, sí, van muy ensacados a las iglesias a predicar el evangelio. Muchas personas piensan que en la vestidura es que está la salvación, que en la vestidura es que tú portas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo portamos en nuestra alma, en nuestro corazón. Cuando nosotros permitimos que Dios nos cambie nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Por eso es que el apóstol Pablo habla claramente aquí, porque se van a vestir de lobos. O sea, se van a vestir de bien vestidos por fuera, pero por dentro son lobos rapaces. Después de Pablo, porque todos hoy son más amadores de los deleites del corazón, de los deleites de lo que está a la vista de sus ojos, que de Dios. Y eso es lo que Pablo nos quiere dar a entender a nosotros aquí. Y nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a los deseos de la carne. A los deseos de la carne. Nosotros portamos aguijones que tenemos que pedirle perdón a nuestro Padre Celestial, a Dios, cada día que nos des el conocimiento, que nos enseñes a vivir de acuerdo a su voluntad, Pero la misma Biblia nos enseña a nosotros cómo debemos vivir, qué debemos hacer nosotros para vivir en el Espíritu, ligados al Espíritu Santo. ¿Cómo debemos vivir? Nosotros no podemos ponernos las armaduras que nosotros tenemos que cargar, las armaduras que habla Dios en nosotros. ¿Saben cuál es? Es cuando nosotros vivamos llenos, ligados al Espíritu Santo, ligados. Cuando nosotros nos descansamos de leer, de venir aquí, escudriñar cada día, hacer una comunión con Dios, conectarnos con nuestro Padre Celestial. Esto es lo que es de agrado ante los ojos de Dios. Amén. Vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Se van a levantar hombres, dice el apóstol Pablo, con cosas perversas, tratando de desviarnos a nosotros de la verdad. Van a aparecer muchas personas tratando de desviarnos de la verdad. Por eso es que nosotros debemos persuadirnos cada día y venir aquí al Evangelio de Cristo, a la palabra de nuestro Padre Celestial, al manual de vida, para que nosotros nos demos cuenta que lo que nos estés hablando, sea yo, como estoy ahora transmitiendo este mensaje, o sea un pastor en una iglesia o en un espectáculo, porque a veces parecamos que somos cuentitas, que somos Raymond y Miguel haciendo cuentos. No, la palabra de Dios debe ser leída tal como está aquí. La palabra de Dios es fuerte, es como un martillo,
Recuerden que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma, hasta romper los tuéstanos y los huesos. Amén. Vamos a leerle también otro texto bíblico aquí para que podamos entender sobre lo que estamos hablando sobre el Espíritu Santo. Dice aquí, el aguijón en la carne. Amén. El aguijón en la carne. Esto está en 2 Corintios 12. El aguijón en la carne. En 2 Corintios 12. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pues, oigan bien esto, si fuera del cuerpo no lo sé y Dios lo sabe, pues es arrebatado hasta el tercer cielo. Oigan bien esto aquí. ¿Quién fue arrebatado al tercer cielo? Juan, el apóstol Juan. El apóstol Juan fue arrebatado al tercer cielo, queridos hermanos. Al tercer cielo. Al tercer cielo. El apóstol Juan fue en el espíritu. En el espíritu. Estos hombres entraron en un éxtasis, porque vivían cada día se conectaban con el Padre, con Dios, y vivían en el Espíritu. Por eso es que a Juan se le muestra el libro del Apocalipsis, de las cosas que iban a suceder en los postreros días. En el libro de Ezequiel también hubieron revelaciones, porque estos hombres vivieron en espíritu. En el valle de los huesos secos, nosotros nos damos cuenta cuando nuestro Señor le habla y le dice, profetiza sobre estos huesos, profetizas. Y la tierra tembló, hubieron terremotos en esos momentos, terremotos, porque Dios, miren bien, nosotros somos hijos de Dios, nos constituimos hijos de Dios, somos hechos a la semejanza de nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos un parentesco a Dios. ¿Por qué no hizo semejante a Él? Entonces nosotros queremos preguntarnos cada rato, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Tanto a Dios similar a nosotros? ¿Por qué dijo que no hizo a imagen semejante a Él? Entonces nosotros tenemos el poder de sanación, el poder de cambiar las cosas, pero no hace falta creer, tener una fe genuina, la fe genuina que portó el apóstol Pablo, que portó Juan, que portó Pedro, que portaron estos hombres grandes de la fe, pero empezaron a vivir en el Espíritu, Vamos a continuar leyendo, por favor, aquí. Dices así, gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y no conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fuera arrebatado al paraíso, donde yo, palabra inefable que no le he dado al hombre a expresar. Ay, Dios mío, aleluya. Oigan, que se le dieron palabras inefables, que al hombre no se le dio autoridad, vamos a decir así, para expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mi debilidad. Sin embargo, si siquiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad.
pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que es mi vez y oye de mí. Amén, aleluya. Miren bien, Pablo, recuerden que Pablo fue bañado del Espíritu Santo. Cuando Jesús se le apareció caminos a Parmo, que Pablo iba detrás de los cristianos, fue intervenido por Jesús, por Jesucristo. Y Pablo de rodillas cayó, de rodillas, ciego, porque fue bañado del Espíritu Santo. Entonces, cuando viene a ver, también fue allí. Pablo fue llevado en el Espíritu. Pablo fue llevado en el Espíritu al cielo. Y a Pablo se le fue dada todas esta sabiduría, todas estas posesiones desde lo alto. En el Espíritu Santo, hermano. Así es que nosotros tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, portar el Espíritu Santo cada día en nuestras vidas. Pero para eso nosotros tenemos que someternos a la verdad, someternos en obediencia a nuestro Padre Celestial, porque estos hombres, después de haber recibido el Espíritu Santo, nunca practicaron tales cosas, o sea, nunca se apartaron de Dios. Siempre comenzaron a practicar el Evangelio de Cristo en su vida, e experimentar a Jesús en su vida, a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a como está escrito aquí en la Biblia, no de acuerdo de hoy, al hombre de hoy. El hombre de hoy vive en la carne. Nosotros vivamos en la carne. Nosotros tenemos que aprender a vivir en el Espíritu para hacer cosas grandes, cosas maravillosas, así como lo dice aquí el apóstol Pablo. Amén. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Wow, oigan esto, un mensajero de Satanás que me da bofetea para que no me enaltezca sobremanera. Esto es bueno entender aquí esta parte. Él dice, para que no me venga y me enaltezcas de sobremanera. Y eso pasa hoy con cada uno de nosotros. A veces Dios de vivir, no es que Dios no quiere que nosotros vivamos en santidad. Perdón, que es que saben que estoy un poquito enfermo. Nosotros debemos vivir en santidad, pero siempre Dios nos va a dejar a nosotros un aguijón en el cual, a través de ese aguijón que Dios permite, oigan bien aquí, un mensajero de Satanás, bofetada por la cara. Porque Dios quiere que nosotros siempre recordemos que de Él es la gloria y la honra. Nosotros no debemos gloriarnos cuando nosotros comenzamos a hablar en lengua en un lugar, de que estamos hablando en lengua. Nosotros no debemos gloriarnos porque hagamos milagros a alguien. Es a Dios que le debemos darle la gracia y la honra. Porque todo lo que nosotros hagamos debe ser hecho en el nombre de Jesús. Amén. Porque nosotros no tenemos poder, el poder quien lo tiene Jesús. A través de Jesús es que nosotros consigamos los milagros. Y a través del Espíritu Santo. Sin ellos nosotros no podemos hacer nada en nuestras vidas. Entonces a Dios es que le debemos dar la gloria y la honra. Nosotros no somos nadie para estarnos diciendo que el Señor me dijo.
que el Señor me dijo que yo lo declaro en el nombre de Jesús. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. No, hermano, ¿quién eres tú para estar declarando cosas? En el nombre de Jesús. No, yo lo declaro, así no se dice. En el nombre de Jesús lo declaramos. Hay muchos que viven que yo profetizo. ¿Quién no somos nosotros para estar profetizando? Ya el tiempo de los profetas pasó hace mucho tiempo. Ahora Dios nos da a nosotros, si nosotros vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros vivamos de acuerdo en el Espíritu, si nosotros vivamos en el Espíritu que me es dado, nosotros vivamos atados, ligados al Espíritu, entonces nosotros haremos cosas grandes, pero en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cuando ustedes vean que alguien le esté profetizando, de que yo profetizo esto, no le crean, no crean en eso, no crean. Quizás pueden suceder algunas cosas, porque ellos quizás tengan algo. Por eso es que cuando usted vaya a pedirle algo, pídale a Dios directamente a Dios, que Dios le va a revelar las cosas, porque al que quiere sabiduría y que quiere saber algo, dice Santiago, esa palabra, Santiago 1:5, que aquel que quiera, que esté falta del conocimiento, que se la pida a Dios, que Él se la va a dar. Dios se la dará, y se la dará en abundancia, en abundancia. Por eso es que hay, como dice el apóstol Pablo, que viene un mensajero de Satanás quien le bofetea por la cara. ¿Para qué? Para que no se engrandezca de sobremanera. Respecto a los cuales, al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Perdón. Oigan bien, dice Pablo que respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me he dicho, bastate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Escuchen esto, por favor. Parte que le quite este aguijón de su vida. Pero el Señor le dice a él, no, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la debilidad es que cuando nosotros nos sentimos que ya nosotros supuestamente curamos enfermos, quien cura es Dios. Que le damos vista a los ciegos, quien le da vista a los ciegos es Dios. Quien provee todo es Dios que hace todo, queridos hermanos, es Dios. Porque Dios, por eso que Dios le dice al apóstol Pablo, yo me perfecciono en la debilidad. En la debilidad. Cuando nosotros reconozcamos a nuestro Dios como único, a Jesús, Salvador personal en nuestra vida. Cuando nosotros le damos la gracia y la honra a Él, que es Dios quien hace las cosas, no nosotros, hermano. Nosotros solamente somos instrumentos del Señor. Instrumentos. Atalaya, quienes transmitimos el mensaje de la buena vida. El mensaje de paz. El mensaje de paz. El mensaje de la salvación. El mensaje del arrepentimiento. Por eso es que cada vez que nosotros venimos aquí a la palabra, debemos llamar al arrepentimiento a la persona. Que se vuelvan de sus malos caminos. Que vuelvan de su malo camino y vengan a Dios nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir a cuenta todas las cosas que nosotros hagamos. Dios nos va a pedir a cuenta. Y nosotros tenemos que estar preparados para ese día, para la venida de Cristo nuevamente aquí a la tierra. Continuar leyendo, dice, por tanto, de buenas ganas, oigan bien esto, por tanto de buenas ganas me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén, aleluya. Oigan bien lo que dice el apóstol Pablo ahora. Después que el apóstol Pablo le dice a Dios y le ruega, Señor, usted ves, pero quítame, separa este aguijón de mi vida, de mi carne, diría yo, de mi carne. Yo no puedo con esto, Señor. Quiero servirte, pero no puedo con este aguijón. Pero el Señor le dice, pero bástate en mi gracia.
Porque a mí eso es lo que a mí me gusta. Dice Dios, que mi poder se perfecciona en la debilidad. En la debilidad. Siempre va a haber algo en que a nosotros nos debe motivar a que nosotros debemos mantenernos en una conexión con Dios, en nosotros meternos en nuestro aposento y buscar primero el rostro de Dios y su justicia. Nosotros debemos cada día comenzar a vivir, a experimentar a Dios en espíritu y en verdad en nuestras vidas. Tenemos que ayunar. ¿Para qué? Para apartar los aguijones, porque son muchos aguijones. Pero Dios, si el apóstol Pablo, que vino y recibió el Espíritu directamente. Pablo comenzó a vivir en el Espíritu desde ese momento, pero le quedó un aguijón. Un aguijón que lo bofeteó hasta el final. Pero Dios entiende que en esa debilidad es que Él se gloria. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que por esa debilidad nosotros vamos a estar siempre buscando su rostro. Nosotros siempre vamos a estar buscando una dirección a Él. Señor, como yo digo, yo digo a diario, Señor, ayúdame a identificar las cosas que no he podido cambiar en mi vida. Ayúdame. Pero si es que el Señor me tiene un aguijón para que yo me pueda bastar en su gracia cada día, para que yo pueda venir cada día y no dejar de sentirme orgulloso, de sentirme que ya yo soy el más religioso del mundo. Porque de qué me sirve creerme que ya yo soy un santo, de que ya yo me sé la Biblia por completo, y ya al creerme que lo sé todo, ya yo no vengo ni me comunico con Dios. Ya yo creo que todo lo tengo memorizado en mi cabeza, y ya yo cuando voy quizás a dar un culto, ya yo ni la Biblia la cojo, porque ya yo entiendo que todo está aquí. No, tenemos que venir aquí. La palabra de Dios es vida. Cada vez que nosotros venimos a la palabra de Dios nos tiene una respuesta diferente a cada uno de nosotros. Entonces nosotros no debemos dejar de comunicarnos con Dios. No. Así que vamos a terminar de leer aquí para que ya la transmisión la terminemos, que ya tenemos un tiempecito largo y debemos... Perdón, saben que estamos un poquito quebrantados de salud, pero a Dios sea la gloria y la honra. Dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en la debilidad, en enfrentar es necesidad, angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todos las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en todo paciencia por señales, prodigios y milagros, porque habéis sido menos que las otras iglesias, sino que yo mismo no he sido carga. Perdóname este agravio. Oigan bien lo que dice el apóstol Pablo aquí. O sea, el apóstol Pablo dice, yo no fui menos, y quizá he hecho cosas mayores que aquellos apóstoles. Y pide perdón. Perdóname por este agravio. Porque es que nosotros entendemos que nosotros vivamos y que hacemos siempre la voluntad de Dios. Tenemos que tratar de cada día que el Señor nos ayude a identificar
las cosas que realmente nosotros tenemos que cambiar y tenemos que enfrentar cada día en nuestras vidas. Vamos a leerle una pequeña ilustración que con esto terminamos ya, por favor. Ahí terminamos, desde que demos esta pequeña ilustración. Vamos a terminar ahí. Dice, cuando Pablo se reunió con los ancianos de Efeso, le habló de sus planes de regresar a Jerusalén. Pablo sentía que el Espíritu Santo lo guiaba claramente y había recibido seguir sus indicaciones. Evidentemente, Pablo sabía que el plan de Dios lo llevaría a pasar por situaciones difíciles. No obstante, sentía la obligación de llevar a cabo la tarea que Dios le había asignado. No es fácil seguir la voluntad de Dios. En los procesos de recuperación a veces resulta en soledad y pérdida. Otras veces causa de conflictos con nuestros familiares y amigos. Aunque seguir la voluntad de Dios pueda ser difícil en algunos momentos, siempre el mejor camino es el ejemplo de Pablo. Nos asigna orar para tener un claro conocimiento de la voluntad de Dios y poder para obedecerla. Amén. Asimismo es, mis queridos hermanos, siempre en este camino nosotros vamos a sentir visión, nosotros vamos a entender que ya nosotros no podamos continuar, que esta tarea que nosotros hemos decidido seguir, este camino que nosotros hemos decidido caminar, es difícil, es duro, es amargo a veces. A veces pensamos que nuestros propios familiares se apartan de nosotros, porque ellos no entienden las cosas espirituales, las cosas divinas. Ellos no lo entienden. Y por eso es que nosotros a veces sentimos enojo. Pero ¿por qué tú sientes enojo? Si donde ellos se encuentran hoy también estaba tú. Donde ellos se encuentran sin el conocimiento de la palabra de Dios, de lo divino, de lo alto, estaba tú. Donde hoy se encuentran mis familiares que no tienen la sabiduría de lo alto de Dios, estaba yo. Entonces yo lo que tengo que provocar en ello es el conocimiento que me es dado desde arriba, de lo alto, que por la gracia de mi Padre Celestial lo he adquirido. Entonces yo tengo que mostrarles a ellos, como mostró Pablo, el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo mostró hasta el final. El apóstol Pablo vivió la palabra de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a los deseos de la carne, Pablo sufrió todos esos aguijones. Los aguijones, nosotros tenemos nuestras propias enemigos. El enemigo de nosotros duerme, nos acompaña a cada lugar, que es la carne, nuestro cuerpo, la carne, a donde quiera ser nuestro enemigo. Donde quiera que nosotros nos encontramos, nos acompañas a nosotros. Si estamos durmiendo, ahí está con nosotros. Si vamos a un lugar, ahí está con nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir, a matar, a que esto muera. Pero esto solamente muere con ayuno y oración y obediencia a nuestro Padre Celestial. Señor, esto no es por fe, esto es por vista. Esto no es por vista, esto es por fe, perdón. Esto no es por vista, es por fe. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, ligarnos al Espíritu Santo, atarnos al Espíritu Santo cada día, para poder dar un mensaje genuino a que nos escuchan. Gracias, Padre, te damos por esta hora que ha permitido que nosotros podamos aprender más de ti, Señor. Gracias, Señor, por la explicación que tú has permitido que hasta ahora nosotros hemos podido entender, darnos el conocimiento para poder entender lo que se ha leído a esta hora aquí. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu paz, por tu amor. Oramos por la salud de los que están enfermos en los hospitales y en los centros médicos.
de salud de esta ciudad y del país completo y del mundo con la enfermedad del COVID-19. Yo estoy en cuarentena, saben ya que fui escogido para hacerme la prueba del COVID-19. Vamos a esperar en Dios que cuando me la hagan salga negativo todo, porque yo lo declaro que no lo tengo. Lo declaro. Yo le creo a un Dios y mi Dios no miente. Dice que sus hijos no lo tocará ninguna pestilencia ni ninguna enfermedad. Entonces vamos a declarar que esas cosas inmundas en el nombre de Jesús van a ser fuera del cuerpo. Amén. Entonces vamos a darle la gracia a nuestro Padre Celestial y que cada persona que se encuentre enfrente a esta transmisión puedan cada día tener un acercamiento más a Dios, un acercamiento más, una reconciliación más con Jesús, con nuestro Padre, con el único camino, porque Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida para llegar a nuestro Padre Celestial. Entonces tenemos que reconocer a Jesús como único Salvador personal en la vida de cada uno de nosotros. Dios se lo bendiga, que tengan un maravilloso día y que si alguno de los que están frente a esta transmisión tienen una petición que pedir, que le pidan al Padre ahí donde están, que en el nombre de Jesús serás sana y serás hecho todo en el nombre de Jesús. Vamos a felicitar a los que puedo ver ahí, porque no estoy viendo muchas personas hoy, porque no estoy muy bien de salud y saben cómo estamos. Además, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. A David Polanco, Dios te bendiga, hermano, en el nombre de Jesús. A Neri, mi tía, Dios la bendiga en el nombre de Jesús. Y a todos mis familiares y amigos que se conectan a esta hora, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Dios se lo bendiga, que tengan un maravilloso día y que vamos a volver de nuevo a Dios. Vamos a volver de nuestros malos caminos, reconocer que hemos fallado. Vamos a reconocer, vamos a venir al arrepentimiento. Vamos a venir a redimir, vamos a comenzar a buscar primero el reino de Dios y su justicia, que todas las cosas van a ser añadidas, pero primero tenemos que venir aquí a la Biblia, venir primero, buscar el reino de Dios primero y su justicia, que todas las cosas van a ser añadidas a nuestra vida. Amén. Dios lo bendiga.